Muy buenos días a todos. Nuevamente agradecerles por seguir nuestras transmisiones Facebook. El día de hoy les voy a hablar acerca de tu invento único en el mundo. Búsquedas tecnológicas. Bueno, mis compañeros les han hablado durante la semana acerca de las generalidades, de lo que implican las invenciones, los diferentes tipos. Mi compañera Rosalba ayer les explicaba muy bien las diferencias entre cada uno de ellos. Sin embargo, para dar entrada a la plática de hoy, voy a dar una pequeña introducción para recordarles los diferentes tipos de inventos, de diseños, las diferentes figuras que se pueden registrar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, bueno, cómo aprovechar entonces la información que deriva de este registro. Vamos a ver que en la ley hay actualmente una diferencia muy importante acerca de lo que son invenciones y que son diseños. Ya entonces la ley reconoce a inventores y diseñadores. La diferencia primordial entre las invenciones que tenemos aquí como patentes, modelos de utilidad, y diseños, modelos y dibujos, es que las invenciones implican un efecto técnico, es decir, es una solución técnica a un problema técnico. Sin embargo, en el caso de los diseños, ya no hablamos de cuestiones técnicas, sino simplemente estéticas o ornamentales para que la gente con base en ese diseño puedan elegir un producto. Bueno, como invenciones, vamos a hablar primero de la patente. La patente es la figura más escuchada, pero a veces la menos comprendida. La patente, a grandes rasgos, decía ya ayer mi compañera Rosalba de una manera muy explícita, les ayudó a ver las características, los requisitos de patentabilidad. Simplemente para recordarles, una patente es un invento que demuestra ser nuevo, recordemos la parte de novedad, esa novedad absoluta en todo el mundo que requiere para que pueda ser registrada. Tener un avance técnico-científico aquí se relaciona con la actividad inventiva y ser comercializable, la aplicación industrial de la que ya les hablaban anteriormente. Como patente se puede proteger un producto y o un proceso. Si hay una idea de invención, podemos proteger los dos en una sola patente. Y en el caso, vamos a ver, les voy a comentar un poco más adelante, de la química, de las formulaciones farmacéuticas, vamos a poder patentar, proteger los usos o incluso los segundos usos. Es decir, si yo tuviera una sustancia química que después de mucha investigación encuentro que sirve para una terapéutica especializada, la puedo proteger. Y si fuera una molécula ya antigua, que se ha estudiado mucho, que se sabe que sirve para algunas cosas, pero se encuentran otras nuevas, se puede proteger el segundo uso. Por lo tanto, en una patente puedo tener, si ya es que hay una invención, tanto producto como proceso como uso. La protección de una patente es de 20 años a partir de la fecha en que ingresa la solicitud y es improrrogable, aunque en la nueva ley ya existen algunos detalles para que, si es que fuera imputable al instituto el que se haya tardado mucho en otorgar una patente, podría haber cierta extensión, pero son casos muy particulares. Hay una manera de calcular ese extra que podría darse a la patente, pero es bajo condiciones muy específicas y, como les decía, siempre que en el examen pudiera ser atribuido al instituto el que se haya tardado demasiado en otorgarla. Entonces son casos muy específicos, aún no se dan. Recordemos, la nueva ley entró en vigor apenas en noviembre del año pasado y por lo tanto, bueno, apenas podríamos ver en un futuro los casos en los que pudiera haber una extensión de este tiempo debido a una patente. Pero a diferencia de las marcas, vamos a ver que tanto las invenciones como los diseños no puede haber nuevamente un registro, renovarse este registro. Quiere decir, si terminan los 20 años, yo no puedo renovar por otros 20 años. Se acaba y entra entonces al dominio público. Recordemos que la propiedad industrial, ya se los comentaban, es territorial y temporal. Por otro lado, tenemos los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad tal vez sea una figura menos conocida, sin embargo,
vamos a ver que en México es de las figuras más socorridas. Es algo que nos ha ayudado a que los inventores, los creadores mexicanos puedan proteger ese ingenio que los caracteriza. Pero tiene diferencias muy específicas con lo que es una patente. Vamos a ver que en el caso de los modelos de utilidad, de hecho, vamos a ver que no en todos los países existe la figura, pero en los que se reconoce es muy valiosa. En España, por ejemplo, se les dice mini patentes. Pero bueno, un modelo de utilidad son modificaciones e inventos o herramientas ya existentes con la finalidad de que tengan un mejor desempeño. Como pueden ver, la diferencia es amplia con respecto a la patente, ya que no involucra procesos, únicamente son modificaciones a herramientas, a equipos, a dispositivos que mejoran este desempeño. Ya el día de ayer mi compañera Rosa les daba ejemplos de modelos de utilidad. Y la protección aquí es importante, pasó de ser de 10 años anteriormente a 15 años precisamente por esta importancia que ha cobrado esta figura en México. Bueno, estas son los principales invenciones que tenemos. Recordemos, patente 20 años, modelo de utilidad 15 años. También la diferencia importante que tiene el modelo de utilidad con respecto a la patente es que únicamente requiere de novedad, no requiere de actividad inventiva, solo requiere entonces de novedad y aplicación industrial. Por lo tanto, el examen es más corto, el tiempo de otorgamiento es más corto. En el caso de los diseños, decíamos, ya no hay cuestiones técnicas de por medio, simplemente son cuestiones estéticas u ornamentales. Tenemos el primero, es el modelo industrial, formas tridimensionales que le dan apariencia especial a un producto, y la protección es de hasta 25 años. Ahorita les voy a hablar de esa característica. Pero entonces, en un modelo vamos a proteger la forma. Yo tengo una silla en la que estoy sentado y la forma de esta silla es la que le va a dar esta característica especial que yo puedo proteger. Nada más vamos a requerir de novedad, de actividad inventiva, pero se requiere de originalidad para ver qué tan original es esta silla que he creado con respecto a lo que existe. Y por otro lado tengo los dibujos industriales. Los dibujos son combinaciones de figuras, líneas o colores que adornan un producto para darle una apariencia especial y propia. La duración es también igual, hasta 25 años, como los modelos, pero recordemos, los modelos son 3 dimensiones, los dibujos son 2 dimensiones y puede ser incluyente. La silla puede tener un estampado, un dibujo que lo hagan atractivo, además de tener la figura en 3 dimensiones protegida, y entonces se hace un portafolio ahí de protección muy importante. Y vamos a ver que incluso, nada más que hay que ser muy cuidadosos al momento de hacer los registros, yo puedo tener de manera incluyente patente, modelo de utilidad y además modelos y dibujos de mis creaciones que hagan un todo como un activo. En el caso, les comentaba de los modelos y los dibujos, la duración es de hasta 25 años, también a partir de que ingresa la fecha de solicitud, pero aquí ha habido un cambio, anteriormente 15 años, pero como estos cambian mucho, es decir, están muy sujetos a la moda, no valía la pena mantener los 15 años, muchas veces a los 3, 4, 5 años ya eran obsoletos por cuestiones de la moda que les comentaba, y por lo tanto se decidió hacer el cambio, porque vamos a ver que todas estas figuras hay que mantenerlas durante el tiempo que corresponde a su vigencia, y por lo tanto no convenía estar manteniendo los 15 años. Ahora entonces son, de acuerdo a la nota que pongo aquí, la opción en el caso de los modelos y los dibujos, de los diseños, renovarse por cada 5 años, es decir, yo protejo 5 años y a los 5 años puedo decidir si decido protegiéndolo, y entonces puedo continuar así por 5 años hasta llegar a 25 años. Bueno, entonces les explicaba que dentro de las patentes voy a poder proteger procesos, productos y usos, como les comentaba en el caso de los medicamentos. Las patentes convierten el ingenio en una realidad tangible, dándole a la humanidad soluciones a los problemas de la vida cotidiana. La idea es yo encontrar soluciones para poder mejorar nuestra vida, y entonces nuestra invención se convierte en una innovación, entra al mercado y resuelve la problemática para la cual fue diseñado, fue creado. Y decíamos, puedo tener entonces una patente, si es que hay una dimensión en una misma patente de proceso, de producto y de uso. Pero entonces, ¿qué es una patente?
Una patente va a proteger nuevos inventos, cubre el cómo trabajan, lo que hacen, cómo lo hacen, el material de que están hechos y cómo fueron hechos. Le dan al propietario el derecho de excluir a otros de hacer, importar, usar y vender la invención que ha registrado. Dirían algunos amigos abogados, es un derecho negativo porque prohíbe justamente a otros. A otros a los que yo no permita. Ya también en la semana les hablaban acerca de que yo puedo transferir este derecho, yo puedo tener licencias de lo que tengo y autorizar a terceros para que exploten mi invención, pero entonces yo estoy permitiendo que lo hagan. Bueno, ¿cuál es el trámite de una solicitud de patente? Bueno, en realidad este diagrama de flujo aplica para todas las figuras, tanto para invenciones como para diseños. Lo único que cambian, como vemos, bueno, son los requisitos y los tiempos que se llevan. Lo primero es ingresar la solicitud. En el caso del INPI es la solicitud 009, que actualmente lleva. Esta ya se llena completamente en línea. Y esta solicitud debe llevar los datos generales de los inventores, de los titulares, de los solicitantes. Va a llevar el título de invención, posiblemente algunas fechas en el caso de que provenga de otro país esta solicitud, este invento. Y entonces aquí esta solicitud con los datos generales debe ir acompañada de una memoria técnica. La memoria técnica principalmente es la descripción de la invención. En un momento más les voy a decir qué implica esta memoria técnica. Pero les comento, más adelante voy a entrar a este detalle, pero la idea es que para yo poder tener la protección correspondiente, debo divulgar mi invención. Esta es la idea, es un contrato que se hace con el Estado para que a cambio de esa protección tú debes divulgar la información para seguir avanzando, para que conforme un estado de la técnica cada vez más grande, más rico, y sobre eso se vaya mejorando y podamos obtener más y mejores soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Entonces, al ingresar la solicitud con los datos generales más la memoria técnica con la descripción de mi invención, entra a un examen de forma. En el examen de forma, este examen de formalidades es muy importante porque les comentaba, la idea es difundir la invención, difundirla para que cualquiera con conocimientos en la materia pueda replicarla. Y esto es que lo pueda hacer en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, vamos a ver que actualmente esta información se va a publicar, que es la base, de hecho, de lo que les voy a hablar hoy, de las búsquedas, porque antes, bueno, se publicaban en gacetas en papel, era tardado, muchas veces uno quería la información, había que pedirla directamente a las oficinas en el mundo y revisarla era complejo, pero ahora se puede consultar la información en texto completo de todas estas solicitudes y figuras otorgadas con un solo clic. ¿Por qué? Porque ya están en formato electrónico y se pueden consultar vía internet, vamos a verlo más adelante, en bases de datos y motores de búsqueda especializados. Entonces el examen de forma lo que cuida justamente es que se tenga toda la información que se requiere, que esta información sea completa y que cumpla, vamos a ver, con estos estándares que se marcan internacionalmente para que esta información pueda ser consultada y asimilada de la mejor manera para poder enriquecer el estado de la técnica. Al momento en que pasa el examen de forma, se publica la solicitud. En el caso de una patente esto sucede a los 18 meses. Y esto es por convenios internacionales. Vamos a ver que las otras figuras también se publican, sin embargo, inmediatamente que pasa a forma, se publica y entonces pasa a fondo. No necesariamente tienen que pasar los 18 meses, vamos a ver que aquí hay un límite de requisitos incluso, pero entonces pueden estar antes de los 18 meses y se publican antes de ahí que entonces se acorte el examen. Por otro lado, también podría yo, en el caso de una patente, pagar por una publicación anticipada. Entonces ahí hay características especiales para que ésta pudiera, si es que cumple con los requisitos, publicarse antes de los 18 meses. Entonces se publica la solicitud, se da vistas a terceros y luego entonces empieza el examen de fondo donde, como les comentaba, se va a revisar, bueno, obviamente que haya suficiencia descriptiva, que haya claridad en la información y los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Entra el examen de fondo, este dura todavía algunos años y terminando el examen de fondo, si es que este es satisfactorio, se concede la patente. Y al momento en el que se concede la patente,
esta nuevamente se publica. Entonces, hay dos etapas en las que se publican las solicitudes, tanto de patentes como de autoría de diseños, que es el momento en el que pasa el examen de forma, y posteriormente, si esta llegara a otorgarse, se va a volver a publicar. Y es importante revisar las dos publicaciones porque pudo haber algunos cambios durante el examen correspondiente. Entonces, la información ahí está. Vamos a ver entonces cómo podemos recuperarla. Bueno, aquí voy a hacer énfasis en lo que les comentaba. En este diagrama pongo precisamente un proceso de innovación, ese proceso de crear cosas nuevas, mejores, para que solucionen nuestra vida cotidiana, para que nos den cada vez una mejor calidad de vida. Esto obviamente en las compañías va a generar competitividad, va a generar crecimiento y desarrollo económico, y entonces esto va a estimular el proceso de innovación. Pero no tendría sentido si es que no hubiera un pilar importante de propiedad industrial, una legislación, instituciones que velen por la propiedad industrial, porque entonces cualquiera que crea algo y que lo sacara al mercado, porque muchas veces este proceso de innovación es sumamente complejo, caro, implica muchos recursos, y si lo sacara los productos al mercado y inmediatamente cualquiera los pudiera copiar, no habría entonces ese estímulo para seguir creando, innovando y seguir invirtiendo. Entonces el sistema de propiedad da esa protección para que haya seguridad en seguir creando. Pero entonces, a cambio de la protección, yo les comentaba, debe haber una difusión de la información. A cambio de esta protección, tú tienes que divulgar tu invención, la forma en la que se hace. Les comentaba, de tal manera que alguien con conocimientos medios en la materia la pueda reproducir, la pueda replicar. Entonces, esto va a hacer que se estimule el proceso de información, que haya más información, más innovación para seguir creando y mejorando las cosas, y entonces se crea un círculo virtuoso. Hay una difusión de información, se crean mejores inventos, llegan a ser innovaciones, este proceso de innovación estimula que haya más inversión porque hay una recuperación del dinero invertido en todo el proceso, y entonces hay una seguridad de que hay una protección y además una difusión de la información, y esto constantemente está trabajando, es dinámico y ayuda precisamente a que sigamos desarrollando, creciendo económicamente. ¿Cómo se crea conocimiento a partir de las figuras que veíamos, principalmente las patentes? Primero, contienen cerca del 70% de la información tecnológica. Esto es muy importante porque vamos a ver que en el caso de las patentes, para cuestiones de novedad, si esta información se divulgara por otras vías, ya no pudiera ser patentable. Es decir, vamos a ver que los sistemas normalmente de investigación promueven el que haya una difusión del conocimiento, pero por medio de revistas especializadas. Entonces, muchos de nuestros investigadores publican ahí, sin embargo, por el hecho de publicar antes en estas revistas, perderían la posibilidad entonces de poder patentarlo. Entonces, siempre que se ve la posibilidad de tener una protección y un beneficio de entrada bajo la figura de patente, pues lo primero entonces es ingresar la solicitud de patente y ya posteriormente entonces poder hacer las publicaciones en las revistas correspondientes. Pero entonces mucha de esta información únicamente se encuentra en la base de datos de patentes precisamente para evitar que esa otra información que pudiera haberse publicado por otras vías afectara en los requisitos que me piden para que me otorguen mi patente. Hay excepciones, en el caso de México sabemos que hay un año de gracia, donde hay un año, si es que yo divulgué bajo una otra vía para poder yo ingresar una patente, pero hay que ser muy cuidadosos en la forma que utilizo yo, que no todos los países aprovechan tienen este beneficio y se pudiera aprovechar, y entonces hay que ser muy cautos. Aquí la idea entonces es yo directamente divulgar, pero por medio de una solicitud de patente, que ya vemos que a fin de cuentas esta va a contar, va a servir, va a divulgar esta información de la manera que queremos. Entonces mucha de esta información únicamente va a estar en las bases de datos de patentes. Por otro lado, es información organizada, catalogada y archivada por las oficinas de propiedad industrial en todo el mundo. Esto implica que hay convenios, obviamente la información conforme se va divulgando, se va a archivar, se va a catalogar, para que de esta manera pueda resguardarse y además ponerse a disposición al público por medio de las gacetas especializadas que les comentaba.
se encuentran en formatos estandarizados. Esto es muy importante. Por los acuerdos internacionales sabemos que una patente en México y una patente en China va a tener exactamente la misma estructura, está en el mismo formato. Obviamente, bueno, México está en español y China está en chino, pero sabemos que la estructura es exactamente la misma para cualquier patente en el mundo. Y la estructura está hecha de tal manera que pueda tener una comprensión obvia, ir de lo general a lo particular, para que entonces pueda llevarse a cabo esta réplica que les hablaba anteriormente. Aquí es la parte fundamental de esta plática. Reside en bases de datos de libre acceso, en muchos casos accesibles desde cualquier parte del mundo vía internet de manera gratuita. Es una obligación entonces de las instituciones, de los gobiernos, el poner esta información a disposición del público para aprovecharla de la manera que ya les había comentado. Pero antes pues, era en papel, se publicaba, vamos a ver que la portada de la patente, que eran los datos generales, el título, el resumen, ahorita les explico esta parte, pero ya conseguir el texto completo era pedirlo aparte, y si era de otro país había que solicitarlo y tardaba en llegar, eso era muy tardado. Ahora con el internet vamos a ver que es muy sencillo buscar la información y acceder a ella en un segundo, simplemente le damos clic y tenemos toda la información en texto completo para poder verificarla. Si está en otro idioma se puede traducir directamente en las plataformas, esto es muy importante. Entonces la información ya está accesible, ya la podemos tener a la mano de una manera rápida, expedita, ya no hay que esperar tanto tiempo como antes, y entonces es una gran ayuda. Aquí ahora el detalle es que, bueno, hay miles de millones de documentos de patentes y por lo tanto entran en este Big Data que se conoce actualmente, y la idea es poder recuperar realmente la información relevante de toda esta gran cantidad de información y conocimiento que está ahora en la red. Divulga el estado de la técnica en todos los campos de la tecnología con aplicación industrial, es decir, esto está creado para que sea útil para resolver una problemática en todas las áreas y campos de la técnica. Bueno, aquí les voy a hablar acerca ahora de la experiencia del Centro de Información Tecnológica del INPI. En el INPI hay un centro de información tecnológica donde se ofrecen servicios al público que permiten aprovechar esta información que les comentaba anteriormente. Es decir, en el SIT del INPI, estamos localizados ahí en el edificio de Arenal, en el sótano 1, pero vamos a ver que bueno, ya los servicios se pueden acceder todos completamente en línea, se solicitan en línea y la información les llega en línea completamente para poder entonces aprovechar este conocimiento derivado de la información que está en las patentes. Aquí la idea es que el SIT tiene especialistas en diferentes áreas, como puede ser biotecnología, química, mecánica, eléctrica, diseños, para poder entonces hacer una búsqueda de información tecnológica de acuerdo a los requerimientos que tengan los diferentes solicitantes, y sobre eso entonces brindar el mejor servicio para aprovechar esta información. El primero que les comento es búsquedas bibliográficas. Este tipo de búsqueda recupera información a partir de un dato bibliográfico. Recuerden, cuando ingresamos la solicitud hay datos generales que se llenaron inicialmente, y sobre eso se puede hacer una búsqueda. Por ejemplo, el nombre de una empresa. Yo quisiera saber entonces, por ejemplo, esta empresa, qué tipo de activos de propiedad intelectual, especialmente en el caso de patentes, modelos, diseños, tiene. Y esta búsqueda puede ser tanto nacional como internacional. Es decir, a mí me interesa saber esta empresa qué tiene protegido o qué tiene solicitado en México. Y también puedo solicitar qué tiene en todo el mundo. Ahora es importante, la internacional incluye, bueno, obviamente es México, todo el mundo y además México, para que no haya esa confusión de que, bueno, me interesa todo el mundo y aparte México, y no se pidan dos búsquedas que sería innecesario, porque la internacional da todo el mundo más México y la nacional únicamente es México. Aquí es dependiendo para qué queramos la información y sobre eso tener entonces la certeza de que queremos una búsqueda bibliográfica nacional o internacional. Entonces decía, por medio de una empresa puedo tener todo lo de la empresa, el nombre del inventor, igual un inventor saber qué patentes tiene también en México, en el mundo, el número de documento de patente, de solicitud, de prioridad, de país, por ejemplo. Vamos a ver que
una patente que está en China, en Estados Unidos, les gustaría saber si es que está en México, podemos buscarlo, y viceversa, un documento en México podemos ver por medio de la familia de patentes si es que este pudiera estar en otro país. Y la clasificación de patentes, podemos hacer una búsqueda por medio de la clasificación. Aquí habría que ser muy específico sobre esta, voy a hablar un poco más adelante de ella, que la clasificación es un instrumento que se creó precisamente para poder encontrar mejor la información de acuerdo al tipo de solución técnica que se está dando. Entonces es muy importante, nada más que una búsqueda bibliográfica de clasificación tendría que ser muy específica para no tener un mundo de patentes de clasificación. Por aquí el alcance lo definen los solicitantes para saber hasta dónde quieren llegar con su búsqueda bibliográfica. El otro tipo de búsqueda que tenemos son las búsquedas a partir de datos técnicos. Aquí el objetivo es localizar aspectos tecnológicos de un área en específica que puede servir para desarrollos, investigación y determinar también cuestiones de novedad, identificar también libre uso, una herramienta de innovación. Les explico, por ejemplo, en una empresa se tiene una problemática técnica específica, hay un pegamento que no está funcionando para unas bolsas que están hechas de un polímero muy específico y entonces quieren ver cómo lo solucionan las patentes. Nos pueden solicitar justamente esta búsqueda, tanto nacional como internacional de igual manera, para ver entonces las patentes cómo lo están solucionando. Esta información se les brinda y entonces ellos pueden ver esa información y replicarla para resolverlo esa empresa. Si lo quieren aplicar entonces en la empresa, además podrían verificar si es que esa patente, como les comentaba, está libre en el país. La información en general para cuestiones de investigación y académicas, ahí está, pero no podemos comercializar con ella si estuviera protegida en el país. Pero recordemos, es territorial. Si no estuviera esa patente protegida en México, esto es importante, en México es dominio público y por lo tanto esa solución podríamos implementarla sin tener que pedir una licencia o tener que pagar al dueño de la tecnología, porque en México es dominio público. Esto es muy importante y la búsqueda nos puede ayudar también para ese tipo de soluciones, para tomar esa decisión. Por otro lado también tenemos las búsquedas del estado de la técnica. Aquí, como es el estado de la técnica, que es todo lo que se ha divulgado de alguna manera, por algún medio, por lo tanto es internacional. Aquí no hay la opción entonces de decir, es que quiero una búsqueda de estado de la técnica nacional. Eso no existe. La búsqueda de la técnica, por definición, debe ser en todo el mundo. Y aquí el objetivo es que ya cuando tenga, lo primero sería, obviamente, que antes de iniciar un proyecto hiciéramos la búsqueda de la técnica para determinar lo que existe y sobre eso mejorarlo. Porque lo contrario estaríamos arriesgándonos a inventar un hilo negro. Y entonces habría muchos esfuerzos, muchos recursos que serían inútiles. Entonces una búsqueda de toda la técnica nos puede ayudar ahí. Pero en el momento en que avanzamos con la investigación y ya tenemos un buen avance, tenemos incluso ya un prototipo, por ejemplo, podemos determinar qué capacidad tiene esa invención de poder ser protegible, de ser patentable, que cumpla con los requisitos de novedad, de actividad inventiva. Entonces, esta búsqueda nos va a permitir determinar qué capacidad tiene nuestra invención para poder protegerla. Vamos a clasificar los documentos por novedad, si es que les afecta, como documentos X, por actividad inventiva, si son documentos Y, o hay antecedentes. Entonces, con base a esa información, siempre vamos a poder apoyar a que haya una mejor decisión. Incluso gracias a la información podríamos ver qué más tendríamos que hacer con nuestra invención para que realmente se pudiera proteger. Igualmente, con esa información vemos si es que pudiéramos afectar el derecho de algún tercero con lo que está protegido. Entonces, como pueden ver, la información es muy importante, nos puede ayudar a mejorar lo que tenemos, a tener mayor seguridad de que pudiera ser otorgado bajo alguna de las diferentes figuras y además pues ver qué tanto pudiera yo afectar el derecho de un tercero con base en los criterios que les comentaba de temporalidad, de territorialidad que tienen las patentes. Aquí es importante porque mucha gente solicita este tipo de búsqueda porque cree que es como un examen que se lleva. Es diferente, aquí esta búsqueda ciertamente, aunque se clasifican los documentos, la idea es dar información. Entonces siempre se les va a dar información. Muchos esperan que con una búsqueda de este tipo no se les dé información porque eso implica que como no hay información,
tienen posibilidad de que lo que han inventado sea protegible, porque dicen, bueno, como no hay nada, pues entonces no hay problema, cumple con novedad, cumple con actividad inventiva. No es por ahí, no se interpreta de esa manera la búsqueda. Siempre se les va a procurar dar información, y de ahí entonces que se clasifica esta información para poder dar una idea de dónde es dentro de lo que les puede afectar. Entonces siempre hay que tener clara esa visión al momento de solicitar este tipo de búsqueda. Recapitulando, las búsquedas de información tecnológica pueden ser datos bibliográficos nacionales o internacionales, datos técnicos nacionales o internacionales, o del estado de la técnica. Bueno, en el INPI se han creado otros servicios, como pueden ser también basados en la información que contienen los diferentes documentos, especialmente de patentes y no patente. Recordemos que, bueno, para que el estado de la técnica se cumpla, y esto en el caso de las búsquedas del estado de la técnica se busca tanto en patentes como en no patentes. Bueno, toda esta información que conforma el estado de la técnica es muy importante, y entonces hay otros productos como es la vigilancia tecnológica. Una vigilancia tecnológica, aquí, bueno, les pongo una definición sustentada en algunas normas. Es una búsqueda sistemática y metodológica en el entorno de señales para identificar amenazas y oportunidades para poder tomar decisiones en cuanto a innovación. Entonces, aquí la idea es saber, bueno, les voy a decir la diferencia principal en lo que implica una vigilancia y las búsquedas. En el caso de una vigilancia se busca información de un ámbito técnico, se va a desglosar en diferentes segmentos para poder hacer un análisis más amplio, más constructivo. Y a diferencia de una búsqueda de estado de la técnica, simplemente se busca en los últimos, o se recomienda que así sea, en los últimos 5 años, para tener lo último, lo más relevante, y entonces sobre eso seguir y tomar decisiones. Aquí la idea es que una empresa o una organización tenga la capacidad de poder invertir con mayor seguridad, el poder identificar a sus competidores, poder identificar proveedores, para que entonces tenga sobre una tendencia tecnológica y lo que va a tener mayor seguridad de que con esa información pueda tomar mejores decisiones. Entonces se les hace un informe muy amplio, ahorita lo vamos a ver, justamente a partir de la información de los 5 años, pero se hace un análisis exhaustivo como un sistema, se ve cómo interactúan todas las partes dentro de esta información que se requiere, y se hace estadísticas, se compende la información de tal manera que pueda analizarse, y además se dan recomendaciones, conclusiones para que la información pueda ser lo mejor aprovechada. Así como tenemos alertas, vigilancias tecnológicas, también tenemos alertas y alertas complementarias. La diferencia únicamente radica, porque es exactamente el mismo tratamiento de la información, que en una alerta únicamente se van a analizar los últimos 3 meses. Pudiéramos tener una vigilancia y decir, oye, quiero que me actualices y dame los últimos 3 meses. Sin embargo, se puede pedir una alerta sin pedir una vigilancia. Se puede pedir la alerta y únicamente dar justamente esos 3 meses de información, y sobre eso tratar y tomar decisiones. Para la complementaria sí se requiere una alerta anterior, y es ir complementando justamente, como su nombre lo indica, la información sobre el tema que se ha trabajado, y entonces se puede ir haciendo cada 3 y 3 y 3 meses para tener siempre la información al día y poder seguir las tendencias y poder tomar decisiones de acuerdo a los cambios que se pudieran venir dando. Bueno, aquí es justamente lo que les comentaba de cómo se trata la vigilancia, luego la alerta, y luego la alerta complementaria y los informes. Ahorita vamos a ver qué incluye. Permítanme un segundo. Aquí está el trabajo que hay detrás. Se hace una gran minería de datos. Por medio de la información se va viendo cómo se relaciona todas las palabras clave que se identifican. Aquí hay un diagrama que se hace precisamente con esta clasificación internacional que les comentaba hace un momento, para ver cuáles son los sectores tecnológicos dentro de un tema en específico que se está estudiando, y los segmentos, cómo se van interrelacionando entre sí. Se hace este mapa. Estos mapas tienen mucho éxito porque ayudan a ver cómo se relaciona toda esta información, la tecnología como un ente dinámico que está interactuando entre los inventores, las instituciones, los agentes, las diferentes partes sobre las cuales se está innovando, para dónde va.
la forma en la que se relacionan. Como pueden ver, es casos únicos, se van desglosando, se une al final todo esto y se da mucha información. Se hacen muchas gráficas, hay gráficas de tendencias, hay gráficas de barras, de pie, para poder entender mejor la forma en la que toda esta información se va correlacionando. Aquí les pongo la información para que, si requieren solicitar ya sea una búsqueda, vigilancia o alerta, por medio de las diferentes guías, para que vean que es muy simple, y las tarifas de cada una de ellas. Les comento, así como en los servicios de invenciones para el registro de patentes, modelo de utilidad, diseños, hay un 50% de descuento para los que son personas físicas, inventores independientes, instituciones de investigación, universidades, sector público, precisamente para fomentar que utilicen este servicio. Entonces aquí es muy importante, revisen las tarifas. Y por otro lado, les comentaba, se puede pedir de manera electrónica por medio de tu portal. Ya no tienen que ir al INPI, se solicita todo de manera electrónica y directamente, así como solicitaron después de determinado tiempo que tienen cada una de ellas. Vamos a ver, bueno, esto no se los había comentado, las búsquedas bibliográficas de autotécnicos pueden tardar hasta 7 días hábiles, una búsqueda histórica técnica puede ser hasta 15 días hábiles, y bueno, en el caso de la vigilancia pueden ser hasta 45 días, pero bueno, aquí también depende mucho de la necesidad de cada usuario. Entonces, como les comentaba, entro su cuenta PASE, como saben, en el INPI ya está todo concentrado en esa cuenta, ya todos los servicios están directamente en tu cuenta PASE, y dentro de ellos pueden identificar búsqueda de patentes en línea, y ahí la pueden solicitar de manera inmediata. Se solicita, se paga, nos llega la información, se trabaja, y por la misma vía se les va a mandar toda la información. Se les manda normalmente un informe con, además de anexo, todos los documentos que se han recuperado para que ustedes los puedan revisar, y además estamos abiertos a asesorías, a consultas, para poder aprovechar mejor esta información que se les ha brindado. Bueno, recapitulando, la información bibliográfica, que es lo que viene en la solicitud: nombre del inventor, título de la invención, fecha de propiedad, resumen, clasificación, etc. Más la información técnica, descripción, dibujos, reivindicaciones, se considera información tecnológica, la suma de las dos. Entonces vamos a ver, de acuerdo a nuestra estrategia de búsqueda, cómo podemos encontrar información aprovechando todo esto que está publicado, y se puede buscar de manera independiente en cada una de estas partes. Aquí está la estructura uniforme del documento de patente que les explicaba. Yo les decía, en todo el mundo tiene la misma estructura. La idea, bueno, cuando se publica la información, lo primero que van a encontrar al momento de buscar en los motores especializados una patente es esta portada. La portada va a tener los datos generales de información bibliográfica, más el título, más el resumen. Pero bueno, nosotros cuando sometemos nuestra memoria técnica para la revisión correspondiente, la descripción empezaría con un título, como tal, ya es la primera parte de la descripción. Luego la descripción por sí misma, que incluye, bueno, el campo de la invención, los antecedentes de la invención, el objeto de la invención, la forma de llevar a cabo la invención, una mejor forma de llevar a cabo, ejemplos, y posteriormente el capítulo reivindicatorio. Las reivindicaciones, que son el alcance de mi patente, lo que yo realmente he inventado. Entonces ahí está lo que está protegido, lo que cumple con novedades, con actividad inventiva, y sobre lo que se va a hacer el examen. De ahí la importancia entonces del capítulo reivindicatorio. Pero como les decía, es muy importante el poder describir muy bien para que yo pueda proteger muy bien. Yo no puedo proteger nada que no haya descrito, porque el sistema, la idea es tú describe a cambio de protección. Entonces debo describir muy bien para que mis reivindicaciones estén perfectamente bien sustentadas, y entonces el alcance de mi protección sea el que realmente yo necesito. Dibujos, en su caso, vamos a ver que muchas patentes tienen dibujo, especialmente las mecánicas. Obviamente los modelos de utilidad deben llevar un dibujo, porque para poder entender el aparato, herramienta que se ha modificado, es necesario un dibujo en la mayoría de los casos. Y bueno, obviamente los diseños, pues como tal, la invención es el dibujo que han hecho. Entonces, vamos a ver que los dibujos son importantes. Sin embargo, puede ser que en alguna patente no se requiera un dibujo. En el caso de la química, por ejemplo, no se requieren normalmente dibujos. Por ejemplo, tenemos una síntesis de algún producto, y entonces vamos a ver que las moléculas, las estructuras
moleculares pueden ir perfectamente en la descripción, no se consideran como dibujos. Entonces aquí hay cosas importantes que hay que considerar si es que es o no necesario un dibujo para poder entender mejor la descripción. Y lo último que voy yo a redactar y lo primero que va a aparecer al momento de que haga una búsqueda es el resumen. La idea es que entre 100 y 200 palabras yo identifique si ese documento de patente vale o no la pena revisarlo de acuerdo a mis intereses. Porque bueno, un documento de patente, leerlo completo, hay diferentes extensiones, pero me puede llevar media hora, una hora, y luego analizando puede llevar más tiempo. Entonces el resumen me debe ayudar justamente a determinar si vale o no la pena seguir adelante con el análisis de ese documento. Por eso es lo primero que aparece al momento en el que yo hago mi búsqueda. Pero vamos a ver que el resumen debe ser muy especial y pues no tiene efectos legales para el caso de las reivindicaciones y el alcance de la protección. Bueno, pero ahora, ¿cómo buscar? Les decía, toda esta información ya está en las bases de datos, ahorita se las voy a explicar a un clic de distancia y entonces debo generar algo que se llama estrategia de búsqueda. Esta estrategia de búsqueda es una actividad diseñada para localizar y recuperar la mayor cantidad de información que ha sido publicada, en este caso vamos a ver que son documentos de patente, relevantes relacionados con el tema de búsqueda en el menor tiempo posible. Porque si no tengo una buena estrategia, yo me voy a perder y puedo tardar demasiado tiempo. Una buena estrategia me debe permitir encontrar en el menor tiempo documentos relevantes, documentos que realmente van a funcionar de acuerdo a la solución técnica que yo estoy buscando, que yo estoy implementando o que busco implementar. Lo primero es utilizar palabras clave. Yo debo tener bien claro lo que inventé, lo que quiero inventar, cómo interpretarlo, cómo sacarlo de esa gran información que se encuentra en las bases de datos. Aquí lo primero es, bueno, identificarlo y buscar sinónimos, palabras técnicas para localizar la mayor cantidad de información posible. Entonces debo considerar todas las opciones, por ejemplo en el caso de una planta que tiene cualidades medicinales y me gustaría ver qué existe al respecto, yo debo considerar los nombres comunes de la planta, aparte del nombre científico, y sobre eso entonces tener todas las variantes posibles. Aquí les doy un ejemplo, puede ser, bueno, es un ejemplo muy simple. Yo quiero un shampoo, pero el shampoo se puede escribir así con SH, con doble O, shampoo con CH, con doble O. Por hay gente que además le puede poner una U con acento. Entonces debo considerar todas estas variantes y agruparlas para tomarlas en cuenta. Entonces la idea es utilizar un paréntesis, poner shampoo, shampoo y así todas las variantes y aprovechar además los operadores booleanos. En el caso de que tenga muchas opciones, debo optar por el OR, pero si quiero añadir cuestiones técnicas para ese champú, de acuerdo a alguna sustancia, debo ocupar el AND y así ir uniendo grupos y subgrupos para yo tener entonces una estrategia con las características técnicas esenciales de lo que tengo. Aquí es muy importante, debo empaparme bien de lo que quiero, de cómo lo voy a buscar, pero debo interpretarlo perfectamente bien en inglés. La búsqueda necesariamente tengo que hacerla en inglés porque la mayor parte de la información técnica, los documentos de patente, van a estar en inglés, especialmente muchos de los documentos asiáticos, que bueno, puede estar en chino, en coreano, en japonés, pero los resúmenes y los títulos se publican en inglés y de esta manera me permiten buscarlo de una manera más fácil. Entonces, debo tener siempre bien claro el poder interpretar esto que yo tengo en español, en castellano, y luego el inglés para yo poder tener los términos de búsqueda lo más precisos posibles y poder cubrir la mayor parte de la tecnología que yo requiero. Estas son las principales bases de datos de patentes que existen. Primero, bueno, no son todas, la mayoría de estas son bueno, de instituciones gubernamentales, oficiales. Hay otras más que les voy a comentar, pero bueno, estas son las principales y si buscan en estas prácticamente tendrían el 80%, 90% de toda la información, aunque hay unas más específicas en las que podrían buscar. Ya muchos gobiernos actualmente tienen su buscador particular, los de Asia son muy efectivos, por ejemplo, pero entonces la idea es poder utilizar esta información. Vamos a buscar en cada uno de ellos por medio de estas palabras clave y podemos ayudarnos de la clasificación de patentes que les había comentado anteriormente, ya que al momento en el que se publican las solicitudes se les da un código, un símbolo de clasificación que puede ser más o menos específico. Utilizando estos términos yo puedo encontrar
la información que requiero en estas bases de datos. Primero les pongo tu Gaceta, la Gaceta del INPI, SIGA, Sistema de Información de la Gaceta, eso quiere decir el SIGA. En México podemos buscar en el SIGA, bueno, va a aparecer primero patentes, marcas, contencioso, en este caso, bueno, vamos a buscar patentes y tenemos muchos de los documentos históricos, estamos haciendo un esfuerzo porque todavía algunos antiguos aparezcan en el texto completo, pero prácticamente todos los actuales están a disposición, ya que se han cumplido los periodos para su publicación. Necesariamente se tiene que buscar en español y solo se puede buscar en la portada de la patente, quiere decir datos generales más título y resumen. Sin embargo, el documento completo, ya que se ha localizado, se puede ver por medio del visor de documentos o de las diferentes ligas a las otras bases de datos que por convenios internacionales se comparten la información y se puede consultar el texto completo en el caso de que ya se tenga disponible de manera electrónica subido en las diferentes plataformas. Entonces, muy versátil, es muy importante necesariamente buscar el México para qué hay y para saber qué hay protegido, para ver qué derechos de terceros existen. Por otro lado, la base de datos de Estados Unidos, una base muy completa, de las primeras que iniciaron en los 90s este esfuerzo por poner toda esta información tecnológica a disponibilidad del público en la red. Estados Unidos tiene dividida su base de datos de patentes y de solicitudes, pero en la de patentes podemos revisar, bueno, de 1976 a la fecha, prácticamente todo en texto completo en la búsqueda. Y desde 1790 podemos ver la patente número 1, sin embargo, en todo ese tiempo de 1790 a 1976 solo se puede buscar por la portada, aunque los documentos completos ya están en el sistema y se pueden bajar. Entonces es una base de datos muy completa, es muy importante. Estados Unidos es el país con más patentes en el mundo, es el mercado más importante del mundo. Entonces buscar en Estados Unidos es muy importante, aunque solo tengan patentes de Estados Unidos, solo se busca en inglés, es indispensable hacer la búsqueda en esa base de datos. Por otro lado tenemos Spacenet. Bueno, hay gente que lo pronuncia diferente, SpaceNet. De hecho, antes la A era una arroba, es la base de datos de la Oficina Europea de Patentes como tal. Y bueno, esta base de datos, como Estados Unidos, fue de las primeras en incorporar la búsqueda electrónica por medio del Internet. Y para mi gusto es de las más versátiles, de las más robustas. Tienen una gran cantidad de documentos de patentes, no únicamente de Europa, por los convenios internacionales tienen una colección de todo el mundo. Y entonces se puede verificar una muy buena cantidad de información de muchos países en esta base de datos. Obviamente solo podemos buscar en los idiomas oficiales de la Unión Europea, a saber inglés, francés y alemán. Sin embargo, dijimos, si tenemos bien claro cómo buscar en inglés, vamos a poder encontrar la mayor cantidad de información posible. Y bueno, se puede buscar igual nada más que en México en la portada de la patente, pero la mayoría de los documentos ya se pueden también consultar toda la memoria técnica completa si es que está disponible. Entonces, esta base de datos es una de las que más me gustan. Por otro lado tenemos a Latipat. Latipat, aprovechando el éxito de la Oficina Europea de Patentes, lo que nos va a dar justamente es información de Latinoamérica. Bueno, Hispanoamérica porque incluye España, incluye obviamente a México, países de Latinoamérica, Brasil, Argentina y demás. Y podemos tener información que de otras bases de datos no podríamos recuperar. Se puede buscar en español y en portugués, obviamente, por el caso de Brasil. Y bueno, podemos encontrar, como decía, información de patentes latinoamericanas importante. Por otro lado tenemos el PatentScope. PatentScope es el buscador que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que vela por la propiedad intelectual en todo el mundo. Y tiene una muy buena cantidad de información. Tiene las solicitudes PCT, que son aquellas que ingresan por medio de una solicitud internacional. Esto es importante, no hay una patente internacional, pero sí hay tratados para poder registrar en la mayor cantidad de países que se requiera sin tantas complicaciones. El PCT es uno de ellos, y estos PCT se publican directamente aquí en la OMPI. Tiene más de 4 millones de documentos PCT, por eso la importancia de recurrir a este buscador. Tiene muchos idiomas de muchos países, de la mayoría de los que conforman a la OMPI, entonces se puede buscar en español también, obviamente se tiene que buscar en inglés y en muchos otros, en texto completo, y además tiene herramientas para hacer análisis, puede hacer algunas gráficas, y en este específicamente se pueden hacer búsquedas de estructuras químicas. Tiene una búsqueda, se tiene que dar
de inicio sesión en el PatentScope y se puede buscar la estructura química en los diferentes documentos de patentes. Es de los pocos buscadores que tienen esta opción. Entonces, bueno, estos son los principales, les decía, no son los únicos, cada país tiene el suyo, hay unos muy versátiles, el de China, el de Corea. Sin embargo, la mayoría de esa información de esos países ya está contenida aquí, simplemente, bueno, habrá que ver la actualidad, si se quiere lo último, bueno, sí tendríamos que ir directamente a alguno de estos buscadores, puesto que hay un delay para poder nosotros verificarla en otros buscadores, pero prácticamente con estos tenemos todo. Igual hay unos no gubernamentales, como es el LENS, que es famoso porque se pueden hacer búsquedas en secuencias para los que les gusta la biotecnología. Está Google Patents, que gracias a la versatilidad de Google se puede buscar en este buscador específico de patentes que tiene ahora Google, pero les comento, no todo está ahí en Google, hay que los gobiernos pagan por estar ahí. Sí hay mucha información, está muy bien distribuida, también vale la pena que lo vean, pero hay que tomar en cuenta que no hay que conformarnos con Google, hay que buscar en todos para que nuestra búsqueda sea lo más completa, exhaustiva, se dice en el medio. Entonces hay que aprovechar todos estos buscadores, como pueden ver hay muchas opciones, están a un clic de distancia. Bueno, ya por mi parte sería todo. Aquí les pongo los datos de contacto si es que tuvieran algunas dudas, escríbenos a buzon@impe.gov.mx. Tenemos las asesorías en línea, ya no tienen que ir al instituto, aunque el instituto, sus oficinas están abiertas y pueden ir a visitarnos. Por favor, bueno, esto no se ha acabado, todavía tenemos riesgos para salir, entonces pueden solicitar unas asesorías directamente en línea y con los nuevos recursos en línea se les puede brindar completamente esa asesoría que requieran para poder orientarlos. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo nuevamente su atención, de que nos hayan permitido, como todos los días, estar con ustedes para llevarles la propiedad industrial cada vez más cerca. Entonces esperemos que esta plática haya sido de su agrado, que haya cumplido con su expectativa. Por favor, aprovechen la información que se encuentra en los documentos de patente para poder mejorar. Esta información es muy importante, es información que puede ser muy útil para lo que requieren. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Cualquier duda, estamos a sus órdenes en las vías que les he comentado. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan muy bonito día. Hasta luego.